con nuestra con la doctora Mariana Lestelle. Hola, Marian, gracias. Hola, ¿cómo les va todo? ¿Cómo va tanto tiempo? ¿Cómo estás? Cansada. Ay, mi amor. El Y otro día, como todo el personal de salud. está, digo, es muy largo, ¿no? Viene siendo todo muy largo, ¿no es cierto? Digo, me imagino Todo para... muy largo. Sí, todos nosotros entendemos lo que es la angustia de la gente de vivir en una pandemia, pero para nosotros también es muy difícil. Claro. Nosotros estuvimos trabajando todo un año sin esto que estamos viendo maravilloso de que la gente se esté vacunando. Claro. Se empezó a vacunar las primeras vacunas, parece una eternidad. Ay, sí. Pero se aprobaron en diciembre. Nosotros estuvimos un año en contacto con el virus, atendiendo pacientes sin más protección que la que ven como el personal que están mostrando del vacunatorio. Claro, entonces uno está, sobre todo mis colegas de terapia intensiva con los cuales hablo mucho, y todos los que atendemos pacientes con COVID, porque no solamente se atienden pacientes COVID en terapia intensiva, también las salas de clínica médica, incluso hay salas que se adaptaron para atender pacientes con COVID. Todo lo que somos médicos internistas, emergentólogos, estamos trabajando con esto y viendo cosas que nos preocupan mucho, porque el comportamiento del virus con estas nuevas variantes es totalmente diferente a lo que veíamos el año pasado. Mariana, Claro. ¿y está relacionado con eso de alguna manera? Hola, José. Hola, ¿cómo estás, genia? Hoy, bueno, ya sabes, obviamente, hoy es un día súper triste porque una participante muy querida de un reality lamentablemente falleció. Muy joven, además, 31 años. ¿Vos pensás que está relacionado con esto de las nuevas cepas y lo que estás contando? Sí, creo que está relacionado con estas nuevas variantes, que se vio que son más infectosas. Todavía no hay grandes estudios hechos porque van surgiendo todo el tiempo. Ustedes habrán escuchado la variante de Reino Unido, la variante sudafricana, la variante de la India, la variante andina, la variante Manaos, y estas variantes están resultando ser mucho más infectocontagiosas, generan mayor carga viral, afectan a gente más joven. Lo que estamos viendo de pacientes jóvenes, algunos con comorbilidades y otros sin comorbilidades. En el caso de esta chiquita, yo no sé si tenía comorbilidades previas. Bueno, pero estamos básicamente viendo tenía obesidad, ¿no? Sí. Eso creo que es una complicación. Es una condición que empeora los cuadros de Claro, COVID. que agrava. Pero, Y ahora, Mariana, te hago una pregunta, porque siempre es la duda que a mí me queda, o siempre me tengo que poner de ejemplo, me resulta tedioso, pero a lo que voy ¿es porque las cepas son realmente fuertes, son más fuertes, o es porque no nos agarran a tiempo? Digamos, porque la sensación que me da es que cuando corregime, por favor, es que todos llegan a atenderse, o da la sensación, no lo sé, que pareciera que ya es tarde, digo, ya están con Como una avanzado. neumonía, como con... Claro, digo, no hay... claro, una forma de prevenir... Digo, yo cada médico que saco le pregunto lo mismo y me pongo de ejemplo porque es lo que conozco, que yo siempre digo que si yo no hubiera tenido un clínico de cabecera que me conocía hasta el modo de respirar por teléfono, yo no la paso. De verdad. bueno, hay algo muy importante. Hay dos cosas y las dos están relacionadas. Estas variantes definitivamente son más agresivas. Y el segundo punto que planteás es lo que es el diagnóstico precoz de la complicación del paciente con COVID. A ciencia cierta, ninguno sabe cómo va a evolucionar un paciente con COVID, Claro. sobre todo con estas nuevas variantes. Puede ser alguien absolutamente sano, sin preexistencias, y que te hace una neumonía bilateral. Claro. Entonces,
el tema de estar atento, no confiarse en que porque alguien es joven, lo va a pasar levemente la enfermedad. Vos sos joven y no la pasaste levemente la enfermedad. Claro, digo... Y estás todavía... Yo recién vi tu danza que me levantadora de endorfina. Yo me hago la graciosa, pero no puedo respirar. Y no me pasaba. Se te nota en lo que se llama la disnea cuando estás, que quedaste cuando estás hablando. Claro, cosas que antes no te pasaban. No, antes Yo siento que antes Perdón, me faltaba el aire como de otra manera. Obviamente tengo 50 años, ¿no? Actividad física, me hago cargo de todo eso. Pero hay algo que me pasa con la respiración, que mi sensación es que solo respiro acá. ¿Viste? Claro. Que no entra. Como si tuvieras más restricción en la parte respiratoria. Claro, como que la respiración es muy corta, ¿viste? Es muy importante. Lamentablemente, no todos los pacientes tienen ni los recursos, porque, ese es el tema. Por ejemplo, si yo te atiendo a vos, Maju, yo sé que te podés comprar un saturómetro. Claro. El tema de tener, cuando diagnosticás COVID, poder hacer el control de la saturación, que es un signo precoz, la alteración en la saturación en la sangre, de que algo está pasando, es fundamental. No todo el mundo lo puede hacer. No todo el mundo tiene el seguimiento médico que debiera tener. Y cuando llegás, las neumonías de los pacientes con COVID se han denominado como una característica hipoxémicos felices. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no se está dando cuenta que tiene una neumonía porque no se siente tan gravemente enfermo. Claro. Bueno, es que... Entonces, esto le puede pasar al paciente, lo que no nos puede pasar es a los médicos. Claro. Bueno, es que para quienes yo tuve neumonía también, y la verdad que no estaba ni cerca a lo que me sucedía, y de hecho a mí me internan el día 8. Yo venía trabajando desde casa, incluso había salido acá. Algunos días yo sentía que me faltaba más o menos el aire, pero hacía radio todas las mañanas. Tuve como una vida normal dentro del cansancio, el dolor de cuerpo y todo lo que me pasaba, hasta el día 8. Y que te quedaste sorprendida porque no te esperabas encontrarte con una neumonía. Bueno, lo hablamos, pero no esperaba porque además yo estaba tomando corticoides. Digo, había empezado unos días antes porque unos días antes yo ya había empezado, pero no era ni cerca la neumonía que había tenido. Estuve internada por neumonía. Entonces, digo, empecé a tomar corticoides porque tengo mi clínico y lo que hablábamos con vos recién y lo que hablamos siempre, uno tiene la bendición de poder tener recursos, ¿no? Un médico clínico piola que sabía cómo era el manejo de pacientes con COVID. Para eso uno tiene que estar actualizado. Lamentablemente, los recursos terapéuticos que tenemos para el COVID, por eso esta enfermedad, además de su gravedad, es tan angustiante tanto para el paciente como para el equipo de salud. Claro. Maju, porque cosas que funcionan hoy en día, sabemos que son suministro de oxígeno, uso de corticoides. Ahora se han aprobado un tipo de corticoide inhalado, que es el budesonide, que es muy bueno. La dexametasona, que era el corticoide que te dieron a vos. Claro. Y lo otro son los antiagregantes plaquetarios, porque a este virus le gusta hacer trombo. Entonces, cuando te internaron, a vos te deben haber dado infecciones en la panza. Sí, en la panza, eso también. Eso es heparina de bajo peso molecular. Claro, o sea, de las cosas que están comprobadas, fíjense qué poquitos recursos tenemos para una enfermedad. Y el paracetamol para los síntomas leves, ¿no es cierto? Perfecta tu pregunta, Neki. Claro. Pero los recursos terapéuticos que tenemos cuando la enfermedad se complica son mínimos. Dos medicamentos, y en qué forma administramos el oxígeno de acuerdo a la gravedad del paciente. Si Mariana, le damos ¿en qué momento, no? Claro. Mariana, te quiero preguntar fundamentalmente por esas secuelas que te quedan, ¿no? Y los tratamientos posteriores a la recuperación del COVID. ¿Es importante para el paciente saber qué variante atravesó para que el médico sepa cuáles pueden ser las secuelas? Porque por lo que vos decís son diferentes y pueden ser más o menos agresivas.
Sí, pero sería, a ver, es importante saber que tenemos circulación comunitaria de esas variantes. Eso es fundamental. Y lo que se ha visto en el mundo, que cuando estas variantes aparecen, tienden a copar la variante original del virus. ¿Se comprende? Sí. Por ejemplo, en nuestro país, antes era el SARS-CoV-2 original. Ahora hay circulación comunitaria, tanto de la más común es la variante andina, también tenemos variante de Reino Unido y también tenemos variante de Manaos. No se puede hacer la secuencia genómica del virus de cada infectado porque sería imposible desde el punto de vista costo-beneficio. Claro. Lo que sí sabemos es que cualquiera de estas variantes da... lo que estamos viendo en la clínica es lo que les comentaba recién. Paciente más joven que se enferma más gravemente que lo que sucedía el año pasado. El año pasado el promedio de internación eran personas mayores de 70 y pico de años. Este año el promedio de internación ha bajado entre 10 y 15 años las personas que están internadas. Ayer en Olavarría, que es el lugar donde vivo, fallecieron 5 personas. 3 personas de las que fallecieron tenían menos de 54 años. Doctora, perdón. Te hago una consulta. El motivo de fallecimiento, porque muchas veces se dice que los pacientes jóvenes, por supuesto que también mueren de neumonía, pero algunos incluso terminan falleciendo por la misma respuesta que nuestro sistema inmune le hace al virus. Como que en esa batalla damos literalmente de todo y bueno, y terminamos falleciendo. Esto se da sobre todo en pacientes jóvenes, creo que le llaman tormenta de citoquinas o algo así. ¿Hay alguna manera de evitar esto? Esta pregunta que me haces es excelente, es por lo cual esta enfermedad es tan grave. Es por esta respuesta inmune exacerbada, que como bien decís vos, se llama tormenta de citoquinas, que genera una respuesta inflamatoria sistémica. Y ese exceso, esa respuesta inflamatoria sistémica, lleva a lo que se llama falla multiorgánica. Así haya neumonía por COVID, claro. Esta exageración en la respuesta empieza a dañar el corazón, los riñones, no hay órgano que se salve. La falla multiorgánica. Entonces, esto que estamos describiendo, nosotros los médicos lo veíamos en la sepsis, es decir, en las infecciones bacterianas severas, fundamentalmente intrahospitalarias. Esta tormenta de citoquinas está descrita en la sepsis, con la diferencia que en la sepsis es de origen bacteriano y vos tenés antibióticos para tratar al paciente. Claro, esto es un virus, no hay nada. Acá no hay algunos que se están ensayando, como el Remdesivir, que hace poco se aprobó en Argentina, pero tampoco está protocolizado. Entonces, el manejo del paciente con COVID, cuando lo tenés en una terapia intensiva, ventilado, que muchas veces lo tenés que ventilar en prono, es decir, boca abajo, es un tipo de ventilación especial que hay que darle al paciente, y le tenés que ir a los corticoides, es lo que se usa para la tormenta de citoquina, para bajar la respuesta inmune del paciente. Doctora, por eso se dan corticoides. Volviendo un poco al tema de Agustina, justo me está escribiendo una persona que la conocía, de Viedma, y me cuenta que a partir de lo que sucedió con Agustina en Viedma, hoy se llamó a convocatoria espontánea a la gente con obesidad para que se vacunen sin turno. Lo que me estaba explicando es que lamentablemente hasta ahora, digamos, la obesidad no había tenido una, no sé cómo decirlo, en el ranking de prioridad, un lugar tan importante como lo que empieza a tener a partir del lamentable caso de Agustina. Entonces te quería preguntar si a vos te parece... tu pregunta. Si está bien tratado el tema, ¿viste? Porque para mí hay siempre un tema con la obesidad, que es por un lado un tema de tabú, no nos animamos a decirlo. Yo tuve dudas de decir recién. Decíamos, bueno, ¿tiene alguna enfermedad preexistente? No sabés si decir obesidad, si está bien, si está mal, si la familia se puede sentir, no sé... Suena prejuicio. Sí, que no necesariamente es una enfermedad, pero sí está comprobado, es un factor de riesgo si te agarras coronavirus. Por eso son muchas las provincias que lo incluyen dentro de los prioritarios de riesgo, digamos. A ver, vamos a hablar claramente. La obesidad es una enfermedad que, como enfermedad por sí misma, genera que el paciente sea sedentario, que el paciente pueda tener diabetes, que el paciente tenga hipertensión arterial, que son también otros factores de riesgo que favorecen
evoluciones tórpidas del COVID. Entonces, me encantó tu pregunta, José, porque muchas veces uno se pregunta cuál es el criterio que se utiliza para vacunar. Claro. Claro, porque es como que veía a lo largo de todo el sistema de vacunación estuvimos muy preocupados, obviamente, por la gente que tiene Claro, la conflictos gente mayor respiratorios o por la gente Claro, mayor. pero también para mí está a esa hay altura la diabetes. gente con obesidad, ¿o no? Claro, pero fíjense, yo recién observaba lo que pasaba en el vacunatorio. Hay mucha gente joven que tiene preexistencias. Que a lo mejor yo no veo correcto preguntarle a la gente joven ¿y por qué te vacunás? ¿Por Sí. qué es entrar en la privacidad de su historia Sí. clínica? Claro. Sí. Entonces, y con muchas enfermedades sigue habiendo estigma. Claro. Entonces, es inadecuado preguntar si el paciente tiene turno para vacunarse, es porque se cumplió con las condiciones de vacunación que tenía que tener ese paciente que fue. No hablemos de las trampas que se hicieron y de los vacunatorios VIP, Sí, que sí. están mal siempre. Pero si hay gente que, aunque sea muy joven, va a vacunarse, a lo mejor no quiere contar que es un paciente oncológico, a lo mejor no quiere contar que es un paciente Sí. de VIH. Entonces, esto se los doy como consejo No, con la mano en el ¿sabes? corazón. No, Preguntarle a la persona, sos muy joven, Sí. ¿por qué te venís a vacunar? Es verdad. Es meterte en la intimidad del paciente. Sí, es verdad. La pregunta la hice yo y obviamente pido disculpas lejos de incomodar a nadie. No, pero te lo marco como crítica constructiva. No, es que me parece, me parece y agradezco, pero infinitamente, porque está muy bien lo que me marcáis, lo que me decís, y lo agradezco mucho. Yo lo pregunto básicamente porque tengo como grandes dudas y perdón si incomodé a alguien, de corazón lo digo, tengo como, siento o sentí en este momento que si uno pregunta, a lo mejor alertás a alguien que está en casa. Digo, porque yo tengo grandes dudas de los porqués y de los criterios de vacunación. Y de que la gente que verdaderamente se tiene que anotar sepa que se puede anotar. Claro, digo, porque, Claro. qué sé yo no Pero sabía en de eso- verdad que las personas asmáticas tenían prioridad. Lo digo absolutamente, ignoraba absolutamente. Tengo una de mis mejores amigas que tuvo cáncer y no está dentro de los de riesgo. Digo, yo siento... No, sí, pero eso cambió, por eso es importante la comunicación. A veces perdemos tiempo, Majo, comunicando papers científicos Sí. que no tienen nada que ver con Sí. la vida cotidiana de la gente y la llenamos de una información que no Al sirve. pedo. Un paciente oncológico ya está, así tenga 30 años, ya está dentro de la población de riesgo que se puede vacunar. Bien. No, oncológico Siempre y es con cuando- enfermedad reciente o enfermedad activa. Tiene que ser un Claro. año desde que recién, Claro. si pasaron No, más de un año, disculpame. está fuera Trabajo por en un ahora. hospital- Sí. trabajo en un hospital de oncología. Así que son muy pocas las contraindicaciones que tienen los pacientes oncológicos, depende si tienen cáncer hematológicos o cánceres sólidos, Ajá. y depende fundamentalmente Exacto. de que si el oncólogo le da el ok o no en función de la medicación que está Claro, tomando. si está apto para vacunarse. Y esté haciendo quimioterapia, si el oncólogo le da el ok, se puede vacunar. Perfecto. Sí, claro, Entonces, sí, enfermedad activa sí. De hecho, lo ideal es que se vacunen. Enfermedad Claro, activa. no, porque siempre Claro. digo esto porque cuando yo pregunté, pero cuando hice la pregunta, Paulina, preguntale por qué se vacunan, yo misma me soné antipática, pero en realidad venía de todo esto, para ponerte un ejemplo, hoy hablaba con un grupo de mamás que tienen niños, que tienen hijos con enfermedades terminales, ¿no? Que son electrodependientes, que lamentablemente sus niñitos están tremendamente graves o internados en sus casas y no están vacunadas. Entonces, y deberían estarlo. Entonces es muy bueno el planteo de mis grandes dudas cuáles es son los criterios cuál es el de criterio que vacunación. no porque este chico que- jovencito con asma no lo merezca, por Dios que no se entienda así, sino que cuando yo lo pregunto o algo es porque hoy hablando con estas mamás y todo, uno entra en la duda de
¿por qué algunos, por qué, Claro. digo, yo tengo un hijo de enfermedad terminal que es electrodependiente o que necesita sí o sí de mi asistencia y yo vengo de trabajar, pero vengo de la eso calle, están- de tomar lo- transporte No, pero público. y discapacidad después- intelectual o discapacidad de desarrollo también está pero considerado. ¿qué la pasa con los madre, la padres madre. de esos Pero el chicos? cuidador. Claro, No, pero el el tema cuidador es- todavía la no madre. está incluido. Claro, Claro. una de las mamás me decía, quien me ayuda con mi niña no es enfermera, entonces tampoco está vacunada. Me Claro. ayuda con mi niña Claro. porque es una vecina que me ayuda mientras yo me voy a trabajar, Claro, ella le claro, cambia sí, los son pañales. Digo, no, asistentes Claro, incluso una terapéuticos. niñera. claro, o una niñera. Entonces, ¿qué pasa con todo ese grupo de padres, de Pero madres, los de cuidados- tíos, de abuelos que están al cuidado de niños con enfermedades terminales, por ejemplo? ¿Por qué no están Los cuidadores tendrían que estar incluidos como gente para vacunar con prioridad, como tendrían que estar incluidos los que trabajan en los supermercados, que no están vacunados, Claro. como tendrían que estar incluidos los periodistas que salen a la calle. Ayer se murió, Bueno, hoy falleció leía el- también A la noche Miguel Fernández Miguel, falleció, camarógrafo camarógrafo de muchos años de de América. camarógrafo de De América. de América, De América, sí. como tendrían que estar vacunados los que manejan los colectivos o los trenes o los subterráneos. Se ha muerto mucha gente Mariana. relacionada con el transporte. Sí, Y lo que indigna es lo que veíamos ayer, que hay gente que se cuela, que no tiene ninguna enfermedad preexistente, que está bien. siente enfermedades, que cambia direcciones. Que cambia El otro día estaba direcciones, exacto, que se anota en capital y en provincia. Es decir, eso es lo que Entonces, indigna también, sí, ¿no? pero Porque faltan esos padres. Sí, de igual manera es una responsabilidad del Estado. Digo, después hay chantas y chantas y en todos lados y gente oportunista de estas situaciones que son los menos en todos lados. En realidad deberíamos estar cubiertos todos con una vacunación para todo el mundo porque ahora ya está todo el mundo en una vida casi parecida a la que teníamos y muchos vivimos con personas de riesgo. Digo, ya deberíamos estar vacunados todos. No está sucediendo. Pero tarda, a veces bajo tenemos una versión como si fuera una eternidad, porque así estamos viviendo el tiempo como si fuera en el slow motion en pandemia, ¿no? Sí, ¿viste? Sí. El cuento de la historia de la marmota, ¿viste? Sí, tal cual. Todo el día lo mismo. Pero piensen, el otro día me puse a fijar cuándo se aprobaron las primeras vacunas. Las primeras vacunas se aprobaron en diciembre. Claro, muy poco tiempo. Sí, no es nada. Lo que pasa es que se ha hecho de eterno. 6 meses. Mm. Si uno tiene que buscar algo esperanzador, miren Inglaterra. En enero Inglaterra, todo enero superó 60.000 casos por día. Hubo un día que tuvo 76.000 casos. Y antes de ayer es la primera vez que no tienen ningún muerto por COVID. En el lapso de 6 meses de vacunación. Y estamos hablando de países ricos. Sí, ni Si hablar. vamos al caso de Estados Unidos, que es un país rico, que tiene superávit de vacunas para cada uno de sobrado. sus habitantes, están haciendo sorteos de millones de dólares, están regalando pizza con cerveza, están dando incentivos económicos para que la gente se vacune, porque el daño de los movimientos antivacunas no sucedió solamente en Argentina. Claro. Hay un No, lamentablemente es a nivel mundial. a nivel mundial que generó ese daño, que la gente tenga temor a vacunarse. Cuando las vacunas salvan vidas siempre, sea la vacuna que sea. Y no estamos geniales, pero tampoco estamos tan mal. Entonces estar quitando todo el tiempo la esperanza, porque es la vacuna que uno quisiera que fuera pensando que es mejor que otra, es una pena. Así que a seguirse cuidando, fundamental el cuidado personal, es muy importante, y el gobierno que controle, que consiga más vacunas y que si tiene que tomar medidas las haga por razones epidemiológicas. Tal cual. Estamos con muy malos números. Sí, Hoy sí. hubo 32.000 y pico de Es una casos. locura, es una locura. Mariana, gracias por tu tiempo, gracias, siempre un placer. Les mando un tenerte. beso inmenso, que Beso estén enorme, bien. vos Cuídense también. mucho. Cuídate. Adiós. Gracias. Gracias, bueno, a seguir cuidándose. Amo hablar con Mariana, es muy claro.